Bueno, ha llegado el momento que también estamos esperando. Y aquí nos trae nuestro profesor Eduardo Saquín con el tema Otras preguntas acerca de la oración. Qué hermoso tema estamos estudiando en esta semana acerca de la oración. Eduardo, puedes iniciar. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por lo del profesor, Rosana, un título que me has puesto. Un gran cariño para todos, un gran abrazo. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta lección de hoy. Amado Padre, gracias por tener la oportunidad de abrir tu palabra y compartir la importancia de estas preguntas que hace la escuela sabática acerca de la oración. Que pueda ser claro y que pueda ser de ayuda para cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos presenta 5 preguntas. Yo agregué una más. Así que son 6 preguntas que voy a compartir esta mañana, porque una que no está, la puse, me parece muy importante, muy importante. En primer lugar, pregunta por qué debemos orar si Dios lo sabe todo. Podríamos abrir la Biblia en el Salmo 139:4. Salmo 139:4. Allí en el Salmo 139:4 dice que no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe toda. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué? Si Dios ya lo sabe, ¿por qué tengo la necesidad de orar? El Señor dice que vayamos a nuestra cámara secreta, a nuestra pieza, a nuestra habitación, nuestro lugar. Quizás algunos tengan su lugar de oración. Y Dios que escucha en secreto recompensará en público. Bueno, la relación con Dios, ¿no es cierto?, tiene que ver con una relación de amistad. Es cierto, Dios sabe todo. Dios sabe inclusive si nos salvamos o nos perdemos, cada uno de nosotros. Pero eso no cambia, lo sabe por su capacidad de omnisapiencia. Pero eso no cambia y no elimina nuestro libre albedrío que demuestra ante Dios, ante los seres celestiales, universales y los de este mundo que nos rodean, nuestra decisión, determinación de relacionarnos con Dios y colocar a Dios como principal en nuestra vida. Por lo tanto, uno también psicológicamente, mentalmente, emotivamente descarga, correcto, y crece en confianza sabiendo que coloca delante de Dios sus necesidades. Porque la persona que ora, para muchos, es un loco, habla al aire, pero la persona que ora es una persona que tiene una relación con Dios y conoce a Dios y sabe que no está hablando al aire, sino que está presentando ante el trono de la gracia sus necesidades. Por lo tanto, siempre debemos orar. En realidad, todas estas preguntas que hace aquí se resumen en una que yo lo voy a ir presentando, porque, queridos amigos, queridos hermanos, la oración, el diálogo, digamos, porque ahora cuando conversamos con una persona estamos orando, estamos conversando. La relación tiene que ver con la amistad, con el amor, con el sentimiento de afecto. Entonces uno dialoga, conversa, gusta de conversar con la persona. Tiene que ver con una relación con Dios. Por eso aquí pregunta, la segunda pregunta, ¿por qué tengo que orar cuando todo está bien? O sea, si alguien pregunta eso, está diciendo, yo solo necesito a Dios cuando las cosas me van mal. Entonces, la persona está usando a Dios como un estante donde están las necesidades y echa mano de ellas, pero no hay una relación. Justamente tenemos que orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es una relación. Tiene que ver con la relación. Enoc caminaba con Dios. No era que iba a Dios a buscar en el momento de necesidad.
sino que tenía una relación constante con Dios, conversaba con Él, dialogaba con Él, se planteaba cosas con Él, y tanto íntima fue esa relación que Dios se lo llevó al cielo. Entonces, ¿por qué orar cuando todo está bien? Porque Jesús es tu amigo. Si Jesús no es tu amigo, ¿no es cierto? Entonces puede ser que sí, que vayamos solamente como a la lámpara de Aladino, que se frotaban en los cuentos, ¿no es cierto?, que me contaban a mí cuando era chico, me acuerdo, Ali Baba y los 500 ladrones, 40, pero aumentó ya, porque todo aumenta. Bueno, Ali Baba y los 40 ladrones, yo le metí 500. Uno tiene una relación, ¿no es cierto?, no de uso que echo mano cuando necesito, sino una relación de amistad, de amor. Y eso es tan importante, hermanos, que tenemos que cultivarlo, porque entonces vamos a tener una necesidad de acercarnos a Dios y conversar con Él. Vamos a ir como no caminando con Dios en el día. La tercera pregunta que hace es: ¿cuál es el papel de la fe en la oración? ¿No es cierto? Perdón, a la pregunta anterior, ¿por qué orar cuando todo, por qué orar cuando todo está bien? Me acordé del texto que ustedes conocen, lo cité, pero no lo nombré, que es Primera de Tesalonicenses 5:17, donde el apóstol Pablo dice: orad sin cesar, porque tiene que ver justamente con una relación de amistad que debemos cultivar. La tercera pregunta es: ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Y ahí está el texto de Hebreos 11:6, que dice que el que se acerca a Dios debe creer que es galardonador, o sea, te va a dar lo que estás pidiendo. Debemos creer. Y eso, aquí entra una parte muy importante, que es que no podemos vivir solo orando. Elena G. de White dice: quien solo ore, pronto dejará de hacerlo. No se olvide de eso. Si usted es una persona que solamente ora, no está estudiando la Biblia, no está yendo a la iglesia, solo ora, una persona que tiene una relación de oración con Dios, con el tiempo dejará de orar. No podemos sostenerlo solo en uno de los puntos que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado la oración, nos ha dado el estudio de la palabra de Dios, nos ha dado la iglesia para participar, estar activo, ¿no es cierto?, sobre los puntos, ese trípode, por decir así, donde nosotros nos posamos, correcto, con seguridad, para no ser, no nos hagan caer de ninguno de los 4 puntos cardinales. De donde sople el viento, el trípode quedará en pie, porque está apoyado en 3 patas. Y nosotros tenemos que sostener nuestra vida cristiana a través de la comunión con Dios, la oración, a través del estudio de la palabra y a través de la asistencia y participación en la iglesia. Como resultado de esa relación, nosotros seguramente produciremos un fruto, que es el poder contar a otros la experiencia que estamos teniendo con Dios, de la testificación. Pero la fe es importante, pero la fe se cultiva. ¿Cómo se cultiva la fe? Fíjense ustedes que la fe no se cultiva por la oración. Romanos 10:31, creo que es. A ver, ya les digo dónde está el texto. Romanos, que dice, Romanos, acá está. Romanos, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Bueno, ustedes lo conocen el texto, ahora no me viene a la mente el texto bíblico. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por la oración, la fe viene por
estudio de la palabra de Dios, donde conocemos acerca de la persona del Señor Jesús. Porque para conocer a una persona tenemos que relacionarnos, tenemos que estar con él, tenemos que verlo actuar, tenemos que verlo hablar, tenemos que compartir, participar, observar. Entonces vamos descubriendo a esa persona y esa relación, ese concepto de esa persona se va forjando en nosotros. Y lo que se forja en nosotros cuando descubrimos a una persona como el Señor Jesús, que es ternura, que es amor, que es perdonador, que es ayudador, es fe. Justamente la fe crece en él, se deposita en él. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios diario, abrir la Biblia, hablar con Dios, escuchar lo que tiene para decirnos. Y la pregunta que hace la cuarta pregunta es ¿con quién devorar? Y ahí yo quisiera que podamos leer Mateo 18, 19, Mateo 18, versículo 19, donde dice Jesús maravillosamente, Mateo 18, 19, de cierto les digo, que cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una promesa impresionante, un cheque en blanco, donde Dios dice, pedí lo que quieras, yo te lo voy a dar. Por supuesto que cuando habla de pedir lo que quieras, se refiere a un pedido que cubra una necesidad. No vamos a pedir una bolsa de diamantes porque no nos va a llegar, aunque Dios puede hacerlo. Solo Dios nos va a dar aquello que es bueno para nosotros. Pero ¿con quién devorar? Cuando hay un hogar que esté formado, una esposa, un esposo, siempre que yo visito familias les aconsejo esto: oren juntos. A veces hay hogares, lamentablemente, que están separados, entonces está la madre sola con los chicos. Ore con alguna amiga, con una hermana de iglesia, con la madre, con un pariente, con una amiga. Oren juntos. Oren inclusive si en la distancia tu compañera de oración está muy lejos, oren por teléfono. Hoy tenemos la posibilidad de con los celulares poner en voz alta y poder orar juntos. Pero oren de a dos. ¿Qué sucede? Esa relación de dos que están orando se va estrechando cada vez más profundamente. Por supuesto que lo ideal sería orar como matrimonio, porque entonces se va solidificando de paso el matrimonio, porque están orando juntos, entran en la presencia de Dios juntos. Y eso los une. Hay un poder maravilloso que va uniendo, un poder a través del Espíritu Santo que va uniendo los corazones. Inclusive integrar a los chicos muchas veces cuando los pedidos son prudentes para que ellos escuchen. No los vamos a estar cargando con problemas económicos, problemas de trabajo, problemas personales, pero orar por los proyectos, planes que tiene el hogar. Orar juntos. Cuán importante es orar juntos. Cuando dos se pongan de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Ore para buscar una compañera, un compañero de oración. Ore por eso. Si no lo tiene, si usted está solo o está sola y no encuentra una persona con quien usted se encuentra a gusto poder estar orando, ore y pídele a Dios un compañero o compañera de oración. El punto último aquí en la lección, yo tengo uno más. ¿Cómo debo escuchar? Claro, porque cuando se ora es un diálogo entre dos, ¿correcto? Conversamos con un amigo y entonces están orando, están volcando sus palabras, pero también el otro quiere hablar. Entonces, yo le hablo a Dios a través de la oración, ¿y cómo me habla Él a mí? Bueno, ¿cómo nos habla? Lo sabemos, a través de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio
testimonio de mí. Entonces yo voy conociendo más a Dios en sus respuestas, en su orientación, en sus consejos, en esos lecciones que el Señor nos da para la vida, y vamos descubriendo que Dios es un Dios maravillosamente confiable en quien podemos descansar y depositar nuestras necesidades. Es cierto, el apóstol Pedro dice: a quien amamos sin haberlo visto. Pero cuando tenemos una relación profunda con Dios, cuando nos arrodillamos, cuando nos sentamos, cuando nos acostamos y elevamos nuestro corazón a Dios, sabemos que estamos en relación con Él, aunque nunca lo vimos, aunque nunca lo tocamos y aunque nunca nos haya hablado escuchando su voz. Es un milagro, es el milagro que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso Dios maravillosamente nos llama a sus hijos, porque hemos creído sin verlo, por aceptar la invitación que el Espíritu Santo ha hecho a nuestras vidas. Y yo tengo una pregunta más que dice: ¿por qué orar por otros? Que el otro se arregle. Más o menos como dijo Caín, ¿no? Soy yo guarda de mi hermano, que él se arregle, yo no tengo nada que ver. No, el Señor nos invita a orar por otros porque la oración intercesora habilita a Dios para que pueda obrar en el corazón de una persona que de una manera que no puede obrar si no estamos orando. Por ejemplo, puede haber un pariente que no cree y que está en sus caminos lejos de Dios y nadie ora por él. Pero si alguien ora por él, por ese primo, esa prima, ese tío, esa tía, si alguien ora por él, ¿no es cierto? Dios interviene de una manera que no lo puede hacer cuando no se ora. Correcto. Vamos a habilitar, a ver si se entiende esto, ¿no? En el gran conflicto existente, cuando una persona está en pecado, porque la gente que está en el mundo está practicando el pecado sin conciencia de Dios, dice la palabra de Dios en San Juan que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando Dios quiere, porque Dios ama a todos, y quisiera intervenir en una persona, el enemigo, lo digo así prácticamente para que se entienda, una especie de imagen para que tengamos una idea, se coloca al lado de ese joven pecador, al cual él lo tiene agarrado, atrapado en cosas equivocadas, y le dice a Dios, usando la propia palabra de Dios: momento, aquí tú no puedes intervenir porque tu palabra dice que este que está practicando el pecado es mío. Así que vos acá no tenés nada que hacer. Si nadie está orando por él, es distinto a si alguien está orando por él. Porque cuando alguien está orando por esa persona, a quien el enemigo señala a Dios que no se puede meter porque le pertenece a él, porque está practicando el pecado, tu oración por esa persona habilita a Dios para que pueda responder ese ataque del enemigo, de alguna manera algo así como diciendo: está bien, es cierto, él está en pecado, pero están orando por él y yo prometí que cuando oren yo voy a intervenir. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Entonces Dios interviene, tiene el derecho a intervenir porque hay una persona que está orando por él y Dios prometió responder. Es cierto que el pecado hace que ese joven, esa joven, sea un entrampado del enemigo, sea un botín del enemigo. Pero cuando alguien está orando, habilita a Dios para que intervenga de una manera que no puede obrar si no se está orando. Miren cuán importante es la oración intercesora. Así que yo te aconsejaría, querido hermano, querido amigo,
que comiences a hacer una lista por aquellas personas que tú conoces, que amas, pero por quien nadie está orando, para que pueda habilitar a Dios a intervenir. Y vas a ver cosas maravillosas, porque siempre que oremos, Dios ha prometido, en el texto que recién le cité, otros más, pero ese texto muy conocido, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero usted puede pensar, no, pero la situación es imposible, pero el texto sigue. Dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú ni siquiera imaginas. Dios tiene 1000 maneras de ayudar a alguien y sorprendernos, porque Lucas 1:37 dice que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Yo recuerdo un hermano muy querido de mi alma, 40 años amigos, falleció hace 1 año y medio, que él estuvo alejado de la iglesia por ser honesto, por decir así, de alguna manera, una trampa del enemigo, pero por querer ser honesto no podía vivir una doble vida y dijo, bueno, no, yo no puedo servir a Dios de esta manera, entonces decidió alejarse. Estuvo 10 años alejado, yo lo visité igual, íbamos con mi familia, siempre orábamos por él, pero 10 años estuvo alejado, perdió su carrera. Y bueno, las mujeres le entramparon y lo atrapaban y él estuvo así 10 años fuera de la iglesia. Y un día, después de 10 años, yo vivía en el campo con mi familia y como a las 3 de la mañana tocan bocina, pero una bocina insistente. 3 de la mañana, ¿qué pasó? Siempre uno piensa, ¿alguien se murió? No, era mi amigo que venía, y venía desde 300 kilómetros, venía para contarnos con toda alegría y emoción que Dios lo había alcanzado de vuelta. Siempre que orábamos por él, decíamos, bueno, seguramente algún accidente, algo que lo ponga entre la vida y la muerte para que éste recapacite. ¿Y cómo respondió Dios? Nos sorprendió a todos los que estábamos orando por él, porque dice que se estaba colocando la camisa y una corbata, porque tenía una cita con una chica, y estando acomodándose la corbata en el espejo, escuchó una voz en su mente que le dijo, ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Cuánto hace que te estoy llamando? Y dice que se enterneció, le tocó el corazón y se arrodilló. Y sabía que era Dios que le estaba hablando. Lo llamó con una dulzura. Siempre nosotros decíamos un accidente, una enfermedad, algo dramático, drástico, que lo sacuda. Así somos nosotros muchas veces. Jamás imaginamos que la forma en que iba a reintegrarse y volver a la iglesia y a los caminos de Dios era una suave voz como Elías, ¿no es cierto? Un silbo apacible que lo llamó al corazón mostrándole cuánto lo amaba el Señor. Y nos contó que se arrodilló, lloró y agarró el coche y se vino en la madrugada, se vino a vernos a nosotros para contar. Fue muy fuerte el llamado. Nunca más se apartó, nunca más se alejó. Nunca más se alejó. Y fue el descanso escondido en Dios. Dios tiene 1000 caminos, infinitos caminos, querido hermano, querida amiga, querido amigo. Podemos confiar plenamente en el Señor. La oración con Jesús es la comunión con un amigo, aquel que ha dado muestras sobrantes de cuánto valemos para Él y cuán grande es su amor. Por lo tanto, si has aflojado en la oración, si te encuentras que realmente estás débil en ese punto, ve a Dios y cuéntale.
Cuéntale y pídele que Él te ayude para ser una persona de oración. Y estudia su palabra. Lee la vida de Cristo, especialmente en los momentos finales, como dice la página 63 del Deseado de todas las gentes. Relaciónate con Él cada día y el Señor hará de vos y de mí personas de oración, de comunión, y ojalá que fuera como Enoc, ¿no es cierto?, que caminaba todo el día con Dios. Vamos a orar. Amado Padre, tú sabes nuestras necesidades, la de cada uno de nosotros. Tú sabes quién tiene una hermosa relación contigo, quién la tiene a medias y quién no la está teniendo. Pero todos somos conscientes de nuestra necesidad. Tu palabra nos habla de la importancia, la urgencia de comunión contigo. No querramos caminar ya más solos, Dios. Ayúdanos a estar de tu mano, tomados a cada momento, porque sin ti no somos absolutamente nada, Padre amado. Podemos creer lo que somos, pero no somos nada, Dios, sin ti. Somos polvo. Ten misericordia y ayúdanos para reforzar la oración, para mantener una comunión contigo, y manifiéstate en nuestras vidas para alentar nuestros corazones y que nunca nos soltemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.